Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer el análisis para el inicio de la semana 32. Podemos ver de que la semana 31 ha comprendido para el mes de julio hacia el inicio de agosto, donde inició el 28 de julio y terminó el 3 de agosto. Comenzamos o estamos por comenzar la semana 32 del mercado. Asimismo, podemos revisar también el calendario económico para la siguiente semana, ¿correcto? Y podemos verificar o visualizar también de que este calendario económico no está muy cargado de noticias, donde lo más fundamental vendría a ser el día martes con el PMI manufacturero y el día jueves con los unemployment claims, ¿no? O solicitudes de desempleo. Ahora, ¿por qué he puesto las noticias de bajo impacto, que se conocen como amarillas, para poder visualizar qué días es donde tenemos subastas de bonos? Y en este caso, el día miércoles tenemos una subasta en la sesión de la tarde. El día miércoles, como ven, no hay ninguna noticia de alto impacto, así que yo les recomendaría que si es que ustedes ven que en la mañana no se está moviendo, puedan operar después de la subasta. O sea, sería en la sesión de la tarde. Después de ello van a tener un poco de volatilidad traída por miembros de la Fed, ¿no? En este caso va a hablar Collins y Cook. Así que mi enfoque estaría más que nada apuntado hacia el martes al jueves, ¿correcto? Así como les digo, no es una semana muy cargada de noticias, solo existen esas dos noticias y bueno, nada más para esta semana 32 del mercado. Así que nada, a lo que nos trajo aquí, chicos. Comencemos nuestro análisis mirando los tres índices principales. Tenemos al lado izquierdo el S&P 500, en el medio tenemos el Nasdaq y al lado derecho tenemos el Dow Jones. Nosotros podemos visualizar, ¿sí? De que para estos mercados nosotros nos encontramos por arriba de los máximos históricos. No voy a ser preciso porque le he quitado el imán a esta imagen, pero solo quiero que se vean la representación visual, ¿no? ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Lo que quiero mostrar es de que para el SP500 nos encontramos justamente en el nivel del máximo anterior, ¿no? Del máximo histórico anterior, al igual que para el Nasdaq. Ya tenemos una ruptura de ese máximo histórico anterior y estamos teniendo la apertura de este nuevo mes de agosto con un retroceso. Y en el caso del Dow Jones, nosotros no tenemos esa misma acción de precio como en el SP o en el Nasdaq, ya que nos encontramos aún por debajo de este máximo histórico, dentro de este imbalance semanal, perdón, mensual, donde eso sería el objetivo que tengo en mente para el Nasdaq y para el S&P a la izquierda, ¿no? En el mensual creo que después de haber sacado liquidez externa, llámese en base, bueno, en forma de máximo histórico o máximos, lo hemos sacado y otra vez estamos retrocediendo, buscando liquidez interna. Recuerden de que los máximos y los mínimos se les conoce como liquidez externa, donde las liquideces internas son conocidos como imbalances. Eso es una forma más simple de poder entender la liquidez como tal. Entonces, el propósito del algoritmo como tal es distribuir el precio de forma eficiente, ¿correcto? Atacando zonas de liquidez externas en forma de mínimos anteriores. Por ejemplo, acá tenemos el mínimo que tenemos en abril. Y si nosotros nos vamos a, por ejemplo, enero 2024, que es el inicio del año, el mínimo del año estaría acá. Entonces, este tipo de visualizaciones que tenemos en este momento es cuando lo que digo se cumple, ¿no? El algoritmo va a buscar liquidez externa en forma de antiguos mínimos o antiguos máximos, ¿verdad? Para después buscar otra vez esa liquidez o la liquidez opuesta. En este caso, si lo pensamos de esta manera, creamos ese mínimo para después atacar el máximo, es lo que quiero decir. ¿Correcto? Después de ello, después de haber atacado algún tipo de liquidez externa, lo más prudente es buscar la liquidez opuesta. Después de haber hecho eso, lo más prudente es buscar liquidez interna para resumir su movimiento. Una vez que estemos dentro de este pivot array o imbalance, lo que sucede acá es lo que nos dirá si es que bajaremos el siguiente escalón o resumiremos nuestra tendencia. Lo mismo que he dicho acá a la izquierda para el SP500 aplica para todos los otros demás. Llámese al medio Nasdaq y a la derecha Dow, ¿correcto? Ahora, vayamos al gráfico del
Nasdaq, que es el que nos interesa en estos momentos, para poder estudiar la acción del precio. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el mensual y queremos ubicar el máximo histórico anterior, ese máximo histórico anterior sería justamente esa parte de aquí, ¿no? Entonces podemos visualizar de que nosotros hemos puesto los mínimos en abril, después de haber barrido liquidez del año pasado, básicamente, y acá está abril 2024, no se visualizan otras velas, pero nosotros en el mensual pudimos ver, ¿no? De que teníamos, eh, o habíamos, mejor dicho, barrido la liquidez del año anterior. ¿Dónde lo podemos ver? En un gráfico anual. Esta es la vela del año 2024 y esta es la vela del año 2025. Por ende, nosotros podemos pensar de que lo que necesitábamos, ¿correcto? Lo que necesitábamos al aperturar el año 2025 era buscar liquidez externa en forma del mínimo del año anterior para después buscar el máximo o liquidez opuesta. En este momento, hacia el tercer trimestre, en el primer mes de este trimestre, perdón, en el segundo mes de este trimestre nuevo, que es agosto, nos encontramos justamente por debajo o en el máximo histórico anterior. Así que si es que nosotros nos vamos al semanal, ¿correcto? Vamos a ahorrar esto. Podemos visualizar de que después de haber barrido esa liquidez, hemos tenido este cambio de sentido de entrega del precio. Esta última vela bajista que barrió con cuerpo la liquidez, al momento en que pongamos un cuerpo por arriba de este apertura, estamos hablando o confirmando de un cambio de sentido de entrega del precio. Entonces, eso sucedió hasta acá. Después de ello hemos tenido un impulso bastante agresivo alcista hasta que hemos sacado los máximos históricos y ahora estamos retrocediendo, ¿no? Es la primera vela bajista después de haber roto máximos que tiene algo de relevancia por su mecha y su cuerpo. Si bien es cierto, esta mecha, o perdón, esta vela se ha quedado dentro del rango de la vela anterior, podemos determinar o visualizar de que el mínimo que tenemos ahora en el eje del, ah, acá en los indicadores, ¿no? Numéricos del Open High Low Close, nosotros podemos ver de que esta vela apertura en los 23.520, tuvo un máximo en los 23.845 acá arriba. Después el retroceso fue, o el mínimo fue puesto en los 23.290,50 y después el cierre fue en los 23.329,50. Para hacer la historia larga corta, si nosotros trazamos de máximo a mínimo de la semana anterior una caja de Gann, nosotros podríamos visualizar de que los mínimos fueron puestos en el equilibrio o 50% del rango anterior, de la vela anterior, ¿no? Ese es el rango anterior de trabajo. Entonces, hemos retrocedido hacia el 50% de la vela anterior. Si traspasamos esa misma información a un gráfico diario, la vela que hemos cerrado este viernes se encuentra justamente en el nivel del máximo histórico anterior, por debajo, ligeramente por debajo, ¿sí? Y estos son los mínimos del año básicamente. El año 2024, 2025 aproximadamente inició aquí. Y podemos visualizar de que tuvimos una consolidación relativamente cerca a los máximos históricos para luego tener una distribución bajista, como ya les he explicado, buscando liquidez externa, ¿correcto? Dentro de esta área, si puedes observar, acá tienes un retroceso y ese retroceso es hacia un punto clave. Ese punto clave se encuentra dentro de esta pierna. Ahora, si no lo puedes ver, lo vas a ver a continuación. Hagámosle más zoom a esto, a esta imagen. Y ustedes van a poder visualizar de algo que ya les he explicado, que es cuando nosotros tenemos un Fair Value Gap más un Volume Imbalance, ¿correcto? Este sería el Volume Imbalance dentro del precio de apertura y perdón, el precio de apertura de esta vela con el precio de apertura de esta vela, ¿no? La diferencia de precios hace que esto se considere un Volume Imbalance o un imbalance en volumen, ¿no? Tiene que haber tiene que ser puesto volumen en esta área. ¿Cómo es eso puesto? Cuando hay un cuerpo que llega nuevamente a llenar ese espacio. Ahora, también les he explicado a ustedes de que este tipo de eh, imbalances es mejor cuando los estudias de la manera siguiente, ¿no? En donde agarras el Fair Value Gap y lo unes hacia el Volume Imbalance, ¿no? Porque el Fair Value Gap sería ahí, esa área. Sin embargo, entre esta vela y esta vela tenemos un espacio. Entonces, si haces esto y unes de el Fair Value Gap
cuerpo de la vela e incluyes el volume imbalance y lo extiendes a la derecha, puedes estudiar mejor esta área. Entonces, ese volume imbalance fue llenado en esta área y este fair value gap o la porción del fair value gap, ¿no? ¿Correcto? Fue llenado en esta área. Vemos que los cuerpos se mantienen en esa área y después de la última vela alcista, la siguiente que tienes es un change in the state of delivery, ¿no? O un cambio de sentido de entrega del precio. ¿Cómo es que sabes que es un cambio de sentido de entrega del precio? Porque esta vela está cerrando por debajo de la apertura de la última vela alcista, ¿no? Y después tienes este volume imbalance o claramente algo que acá vuelvo a recalcar con lo que voy a recalcar en un momento más es que cuando dentro de una pierna alcista tienes un imbalance o un gap alcista y después tienes un cambio de sentido de entrega del precio y también tienes la creación de gaps bajistas, esto habla de debilidad, ¿no? Entonces, esta área como tal es un área que está débil. Y así es como podemos ver, después de ello, abre un nuevo mes aquí, ¿no? Que este es abril y acá es donde, entre comillas, sale Donald Trump a decir de que iba a ponerle aranceles agresivos a todo el mundo, ¿no? Creando cierto pánico en el mercado, poniendo los mínimos por acá. Entonces, así es como llegamos o pudimos poder barrer esa liquidez externa que teníamos del 2024. Después de ello, para esta vela agresiva del 9 de abril, Donald Trump sale en Truth Social, en su red social, diciendo de que era un buen tiempo para comprar acciones. Hasta este momento, Donald Trump es el mejor analista técnico que tenemos en el año, ¿no? Donde ha podido este tipo literalmente decirnos que las acciones iban a subir de precio y podemos ver que hemos logrado máximos históricos. Entonces, este mismo escenario que le digo, lo de la debilidad a base de gaps, ustedes van a poderlo visualizar aquí también, chicos. Entonces, van a poder ver que dentro de esta pierna alcista, ¿correcto? Acá tienes imbalance, imbalance. Si bien es cierto, son imbalances alcistas o gap up, como le dicen, ¿no? Gap alcista. Cuando estos gaps se mezclan con un gap bajista, automáticamente nosotros entendemos como, ya les dije, debilidad. Entonces, esto es una señal bastante fuerte y agresiva de que hay debilidad en el mercado como tal. ¿Sí? Entonces, para continuar. Nosotros tenemos que entender de que estamos buscando liquidez interna en el mensual. Por ende, al nosotros ya tener una vela en el semanal que está cerrando en el 50%, teniendo esta mecha bastante agresiva, sin haber llevado algún tipo de liquidez, porque no hay ninguna liquidez acá a la izquierda. Entonces, estamos creando esa liquidez de compras. Necesitamos descuento al estar dentro de un nuevo mes y en premium. ¿Me dejo entender? Entonces, primero lo primero, hagamos esto. Para el mensual, determinemos dónde se encuentra el área de nuestro imbalance mensual. ¿Correcto? Y esto lo vamos a hacer visible para los demás intervalos de tiempo. Nos vamos a interesar el semanal y el diario. Máximo una hora y de ahí ya todo lo demás debería ser considerado como un fractal. Entonces, esto es el imbalance del mensual o esta área de precio es el imbalance del mensual, ¿correcto? Entonces, podemos visualizar de que acá hemos llevado este máximo anterior, ¿sí? Nos hemos llevado el máximo anterior y estamos cerrando por debajo del máximo anterior. Entonces, clara señal de algún tipo de reversión. Hubiese sido mucho más agresivo si esta vela cerraba en o por debajo de la apertura de esta vela. Sí, hubiese sido totalmente catastrófico, porque la expansión hacia descuento hubiese sido más agresiva si es que vieras ese tipo de casos, ¿no? Entonces, este es el viernes, puedes ver en el eje del tiempo acá abajo. Este es el viernes de la semana anterior y este es el lunes. Hemos abierto con un gap alcista, después lunes, martes, miércoles. El miércoles después del FOMC y los earnings de Meta con Microsoft, tuvimos una reversión bastante agresiva, donde el jueves cerró por debajo de todas las velas de la semana o la semana corriente, la 31 donde empieza justamente acá y termina aquí. El día jueves cierras por debajo de la última vela alcista. Por ende, ¿cómo se llama esto? Changing the state of delivery. ¿Correcto? Entonces acá se confirma o lo puedes visualizar de esta manera. ¿Sí? Este es el miércoles, martes, lunes, viernes. Mira dónde cierra esta vela. Está cerrando por debajo del viernes. Entonces, te está hablando de debilidad, ¿correcto? Después de esto, muchas personas verían esta vela bajista y dirían order block, acá rebota. Muchos stop losses si es que piensas de esa manera. Entonces, después tienes una continuación. ¿Continuación hacia dónde? Descuento. Entonces, ¿hacia dónde tendría que ser nuestro drawn liquidity o nuestra atracción del precio? Pues obviamente hacia este imbalance mensual. ¿Para qué? Para poder tener descuento. Descuento para poder reacumular órdenes, ¿no? Y pensar en una pierna alcista más grande y continuar.
¿correcto? Entonces, ¿qué podemos hacer en base a lo que tenemos al frente para poder pensar en posibles objetivos? Ya les he enseñado que una métrica sería a través de las desviaciones estándar, ¿no? Y podemos nosotros trazar las desviaciones estándar del mínimo al máximo, que sería esta última pierna, la pierna manipulativa, porque no hay otro swing low, sino es hasta acá, este mínimo. Ahora, ¿por qué es que escoges esta vela de acá? Me pueden preguntar, ¿por qué es que escoges esta vela acá? Sí o no es cierto que esta vela se lleva, ¿no? La liquidez de la izquierda, incluso del inicio de la semana, miércoles, martes, lunes. Y después existe o crea esta vela de acá, donde esta vela de acá cierra por debajo del precio de apertura y el mínimo del día anterior y obviamente de toda la semana, incluso del día viernes de la semana anterior. ¿No? Espero que con lo que estoy diciendo no los maree. Síganme, repasen el video, repitan el video las veces que sea necesario hasta que ustedes tengan un entendimiento de lo que estoy diciendo. Entonces, podemos nosotros trazar un Fibonacci de mínimo a máximo y nosotros podemos ya previsualizar hacia dónde podría ser la expansión. Donde toda la desviación estándar, 4 y 4.5, que es una desviación estándar completa, está alrededor de estos mínimos de aquí. Dentro del imbalance tenemos este imbalance de acá y este imbalance de acá que fue parcialmente barrido y el 2 y el 2.5 se encuentra justo dentro de ese imbalance mensual. Entonces, primer nivel a monitorear como tal sería cómo es la reacción a este imbalance mensual. Si es que en caso A o B esto sea de eh, irrespetado, ¿no? Y no sea una acumulación para seguir distribuyendo al alza, pues pensar en que vamos a completar todo el movimiento bajista, ¿no? Entonces, incluso dentro del 4 y 4.5 podemos ver de que acá hay una vela que no tiene mecha. Sería bueno pensar o ya preasumir de que podríamos retroceder hacia ese nivel para así poner una mecha. ¿Y qué es lo que tenemos justamente debajo de esto? Acá hay un volume imbalance y un fair value gap. Entonces, podría ser de que el precio llegue a algo así, dependiendo de qué tanto sea el caos que suceda en este tiempo, ¿no? Y recuerden de que ahora Trump ha pateado los aranceles que tendrían que haber salido el 1 de agosto, los ha pateado ahora para el 7 de agosto. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que como tal está pasando en el mundo, ¿no? También hace unos días o en el video anterior les dije que presten atención a lo que está pasando en Japón con sus bonos. Y bueno, usen los demás mercados para poder tener una métrica más fiable de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos para el Nasdaq. Caso similar o muy parecido tendría que ser para el S&P 500, donde no necesito explicarles toda la historia porque básicamente es lo mismo. Entonces podemos visualizar en el caso del S&P 500, veamos la métrica de la semanal anterior y podemos ver de que el mínimo fue puesto por debajo, en este caso ¿no? Vamos a poner acá el mínimo. Y el cierre de esta vela fue por debajo, ¿lo ven? Por debajo del 50% de la vela anterior. Entonces, misma dinámica. Nosotros entendemos que este es el día lunes y el día jueves hubo un barrido de liquidez. Miren cómo estructuralmente el S&P 500 se ve muy distinto a el Dow. Perdón, al Nasdaq, ¿no? Vemos de que acá teníamos máximos históricos también. Vamos a poner el imán, vamos a poner full screen de nuevo. Acá teníamos liquidez externa en forma de máximos y eso fue barrido aquí. La nueva semana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes para el Dow fue totalmente bajista. A diferencia de el Nasdaq y el S&P, ¿correcto? Que tuvo una barrida de máximos. Acá pusimos incluso un cuerpo alcista por arriba de este máximo de la semana. Y acá solo tuvimos un derretimiento, por decirlo así, ¿no? Hacia descuento. Y seguiremos buscando descuento. Entonces, en el S&P 500 el día viernes podemos contemplarlo de la misma manera como les dije para el Nasdaq, de mínimo a máximo, y trazamos las desviaciones estándar para ver qué es lo que podría suceder. Vemos de que el 4 y el 4.5 se encuentra hasta este swing low, 2 y 2.5 mezclado con 3, todo este nivel se encuentra en estos imbalances de acá. Entonces,
Veamos dónde esos imbalances están dentro de un mensual, ¿no? Veamos dónde estos imbalances se encuentran dentro de un mensual. Disculpen que estoy siendo totalmente desordenado, que no es costumbre en lo que estoy haciendo, pero esto es totalmente en vivo y no está siendo editado, no va a ser editado, ¿no? Es totalmente raw lo que estoy haciendo, crudo. El contenido es crudo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un poco más de orden. Ese es el diario, ya tenemos el imbalance mensual, ¿sí? Este es el mínimo que les he dicho, los imbalances, y podemos ver de que del 2.5 al 3, como les dije hace un rato, tenemos todos estos imbalances. Entonces son imbalances de que vamos a tener que poner cuerpo ahí y distribuir hacia ese nivel, claramente. Entonces esperen que el Fair Value Gap o imbalance mensual sea llenado o parcialmente llenado. Nuevamente les repito, vean cómo es de que la acción de precio reaccione a ese nivel como tal. No aprieten el botón por apretarlo. Ahora, ¿cómo poder anticipar un tipo de retroceso, ¿no? Pues tenemos que ir a retroceso. Bueno, lo ideal sería ello, ¿no? De que busquemos retroceso, ¿correcto? Para que nosotros podamos tener un impulso alcista mínimo o cortoplacista, por decirlo así, muy, muy pequeño, para después seguir distribuyendo, ¿no? Lo ideal o mi escenario ideal en realidad sería que tuviéramos una visita del 50% de la vela anterior para después su continuación. Ahora, entonces, si hago lo que les estoy diciendo y lanzo una caja de GAN a la última vela, esta, esto se visualiza de esta siguiente manera. Entonces, esta última vela que es el viernes, le estoy trazando una caja de GAN de mínimo máximo para saber el rango. Me voy a una hora y puedo ver de que esto es el rango a negociar. ¿Qué es lo que tengo en el 50%? Un Fair Value Gap. Fair Value Gap que fue visitado para seguir distribuyendo. ¿Sí? Entonces, sería lógico y prudente pensar en que vamos a tener un retroceso hacia el 50% llenando este imbalance para después continuar bajista. Sí, eso sería lo prudente. Ahora, ¿qué pasa si es que el mercado simplemente comienza a derretirse y cae? Pues ahora es donde mi escenario no es que cambiaría automáticamente, sino que simplemente toma otro color, ¿no? Lo ideal es seguir vendiendo, ¿no? Continuar este movimiento bajista, pero si no lo hace y solo abrimos por debajo y sigue cayendo y cayendo y cayendo, pues no hay nada que pueda hacer al respecto. Si dentro de esta semana, que es baja en noticias, me da este retroceso hacia este imbalance o el 50% de la vela anterior, y después veo que hay una intención de continuar el movimiento principal, que es el bajista, pues enhorabuena porque me monto en ventas, ¿no? Y añado ventas a lo que tengo ya puestas acá arriba. Lo ideal sería buscar de donde fue creado el imbalance hasta su máximo, el 50% de esa área, y eso nos da que es este nivel de acá. Entonces, el SP 500 podría llegar a los 61.45 nuevamente en futuros, sí, tranquilamente. Veamos cómo desde que nosotros distribuimos dentro de esta pierna ineficiente. Vean que toda esta pierna, o la que estamos mostrando en este momento, de este mínimo hasta la creación del imbalance, está totalmente ineficiente. Porque si bien es cierto, si ha subido o así ha sido un movimiento alcista, no han habido retrocesos significativos para poder llenar imbalances. Entonces, entendiendo ello, si acá hemos tenido liquidez de alta resistencia o como se conoce como High Resistance Liquidity Run, que es justamente lo que se conoce también en inglés como Choppy Price Action o acción de precio así choppy, ¿no? Pues después vienen épocas del año en donde existe lo que se conoce como Low Resistance Liquidity Run y eso simplemente son corridas bajistas agresivas y no puedes hacer nada al respecto. Simplemente son dinámicas y fases en que la acción del precio sufre. Después de High Resistance, siempre va a venir Low Resistance y viceversa. Después de Low Resistance, siempre va a venir High Resistance y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, sin mucho más que decir, para no hacer este video más largo, esperemos retrocesos para poder buscar y ver de buscar, ¿no? Posicionarnos en ventas nuevamente para el SP 500 y el Nasdaq. El Dow no lo opero, así que nada, solo me indica el Dow posibles reversiones, ¿no? O rupturas de correlación del mercado.
¿Qué son rupturas de correlación del mercado? Bueno, una ruptura de correlación de mercado, como su mismo nombre lo dice, la correlación se rompe. Entonces, si nosotros pensamos en términos, por ejemplo, mensuales, el Dow y el Nasdaq, perdón, el Nasdaq y el S&P 500 hicieron máximos históricos, como lo podemos ver en la foto. Pero el DAO ha fallado en llevarse esos máximos y ahora nos encontramos justamente mientras que el SP y el Nasdaq están buscando ese nivel de liquidez interna, el DAO ya se encuentra dentro de ese nivel de liquidez interna. Entonces, moscas aquí y vean qué es lo que el mercado quiere hacer como tal. Nuevamente les digo, vean bien lo de las noticias, qué es lo que dice Trump y las cosas que eventualmente suceden en el mundo a lo largo de este mes, especialmente en agosto, que es un mes donde normalmente no hay mucho volumen como tal, históricamente hablando. Puede ser de que este agosto nos demuestre totalmente lo contrario y sea un mes totalmente agresivo como el julio y agosto del año pasado. Podría ser. Veamos qué sucede, chicos. Así que nada, ya saben qué es lo que espero o qué es lo que me gustaría ver. Les he hecho un repaso pequeñito de las cosas que han sucedido en este año y bueno, si Dios quiere y me lo permite, nos vemos muy pronto en otra oportunidad, en otro análisis y outlook. Fuerte abrazo, chicos, cuídense mucho. Hasta pronto.